Ok, voy a tratar una vez más a ver si no se desconecta por aquí. Vamos a ver si no se desconecta y a ver si sale aquí. Aquí estoy ya. Muy bien. Muy bien. Y voy a empezar a compartir. Vamos a ver si se escucha. Sí, sí se escucha. Bueno, voy a empezar a compartir a ver si no me censura otra vez más Facebook, que están acostumbrados a censurarme. Vamos a ver. Muy bien. Empiezo a compartir. Muy bien. Vamos a ver. Y hoy quiero hablar precisamente de un tema católico, como siempre, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Voy a empezar a hablar de esto ahorita en unos momentos. Muy bien, amigos. Pues miren, el día de hoy quiero hablarles, como ya lo dije en mi tema, sobre la Eucaristía, pero también el efecto que tiene la Eucaristía en esto del coronavirus, que es precisamente la respuesta a este virus que hoy tenemos, esta pandemia. Todo está en la fe. Pero también les quiero hablar de los pecados importantes que están en este momento trabajando en oposición a la voluntad del Señor. Como ustedes ya lo saben, la indiferencia, el orgullo y la avaricia. Y una de las cosas principales que sucede con los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque otros ya están perdidos, no se diga de otros, pero lo que está pasando en nuestra iglesia es gravísimo, porque el hecho de que se admita estas faltas a la ética católica, cuando me refiero a esto de la ética católica me refiero a lo que siempre nuestro Señor Jesucristo nos ha inculcado a través de la Santa Iglesia Católica, a través de los tiempos, ¿verdad? Y del hecho de que cómo se le debe de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces les voy a decir precisamente, como ya lo había dicho en otras veces, por qué este castigo del coronavirus y qué es lo que ha venido a castigar este virus. Pero la solución es tan sencilla, ya lo he compartido yo en otros de mis videos muchas veces, lo he compartido y no me canso de decir que la solución a todo esto es recibir la Santa Eucaristía de rodillas y en la boca, que es lo que no se está haciendo ahorita y se está permitiendo un montón de sacrilegios a la Santa Eucaristía. Muchos obispos están tibios, otros bien fríos, otros completamente contrarios a la voluntad del Señor. Y no es sino el remanente, y aunque muchos pensarán que remanente es aquellos que un sacerdote un día me dijo son las vacas sagradas de la iglesia, ¿no? Aquellos señores que siempre quieren tener el primer lugar, siempre quieren ser nunca salen de la iglesia y que uno diría que son unos santos, pero pecan también, como todos nosotros los hombres y mujeres que Dios ha creado, que nos ha dado esta voluntad, pecamos y pecamos por el orgullo, la avaricia. Todos tenemos un pedazo de orgullo, todos tenemos un pedazo de avaricia, unos más, otros menos. Todos tenemos, como dice un dicho en México, pata de donde coger. Pero es cuestión de nosotros hacer un acto de conciencia y darnos cuenta de nosotros, porque si nosotros queremos lo mejor para el prójimo, no podemos de ninguna manera bloquear el acceso a la Santa Eucaristía como nuestro Señor Jesucristo siempre lo ha querido, de rodillas y en la boca. Y esta es la solución. Hoy hay muchos que toman la Santa Eucaristía, bueno, antes no se diga, desde el Segundo Concilio Vaticano, que todo esto se vino a poner más leve y que se empezaron a imponer cosas que van contrario a la educación católica de siempre, porque se cree que es muy antigua, que porque se cree que es muy drástica, porque ya los tiempos están cambiando. Nuestro Señor Dios nunca cambia. Nuestro Señor nunca cambia. Y ya nuestra Madre Santísima muchas veces nos lo ha advertido, que tenemos que cambiar. Nuestra Madre Santísima nos dice que hay que arrepentirnos de nuestros pecados y nos pide así todo el tiempo. Nuestra Madre Santísima, poniéndonos el ejemplo, nos dice que oremos. Nos pide nuestra Madre Santísima que hagamos ayuno, oración y penitencia, porque esto será la forma en que vamos a adorar a nuestro Señor Dios en el futuro, porque ya los sacerdotes no van a estar. ¿Por qué? Porque va a haber muchos sacerdotes falsos. De hecho, hoy ya hay muchos sacerdotes falsos. Quedan unos ancianitos por ahí que ya se van a morir pronto, dicen los malignos, dicen los malvados. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios sorprenda al demonio y pronto, por favor. Y se alegran porque la tradición se acaba con ellos. Y si se pierde la tradición, entonces se acaba todo. ¿No me lo creen? Imagínense lo que le pasó a nuestros antepasados aztecas y mayas cuando la conquista española, no por decir que sea mala, porque eso fue el destino que Dios dio para la coronación de la cristiandad ante todas las naciones. Pero los grandes sabios de aquella época, hoy nadie puede descifrar qué dicen los códices mayas o aztecas,
Nadie puede descifrar exactamente qué significa tal estatua, tal cosa, porque se perdió toda esa enseñanza, porque los primeros que se fueron los adultos, los viejos. Lo mismo está pasando hoy con nuestra religión católica. Los que tienen la sabiduría, los que tienen la enseñanza de la iglesia, se están muriendo, los están ignorando y los están aventando para afuera. ¿Por qué? Porque son viejitos, ya son antiguos, que van a saber, hoy es moderno, hoy hay que aceptar todo. Hoy aceptan el pecado en la iglesia. Esta situación es grave. No puedes tú, querido amigo, amiga católica, caer en esta falsa situación que hoy la iglesia está cayendo. A ver, me voy a abrochar aquí. Se me desabrocha el botón. Esta falsa situación en la que la iglesia está cayendo hoy, que está permitiendo muchos sacrilegios en contra de la Santa Eucaristía, sacrilegios en contra de la doctrina. No sé si esté usando las palabras correctas. Yo no soy ningún catedrático de escuela, ni mucho menos pastor o sacerdote, ni nada. Pero miren, hoy hay muchos sacerdotes que ni pastores son. Solo tienen el traje de sacerdote o de párroco o de lo que sea. Pero hoy con la pandemia son cobardes, no quieren salir. No los culpo, nadie se quiere morir de una infección como esta. Nadie quiere enfermarse y pasar por este dolor. Pero les hago recuento de aquellos ancestros sacerdotes que hubo antes, que dieron su vida por llevar la Santa Eucaristía a aquellos que no podían venir. Hoy el sacerdote no quiere salir de su iglesia. Dios le llama a ser misionero y hoy se está viendo quiénes son sacerdotes misioneros, quiénes son religiosas y religiosas que de verdad son misioneros. Porque la alma del sacerdote, es decir, uno de los, ¿cómo les dicen? Porque, ¿cómo se le llama? Uno de los dones que Dios le ha dado a todos los hombres, pero en especial el carisma que les ha dado a los sacerdotes a través de su matrimonio, a su consagración en el sacerdocio, es el carisma, o yo así le llamo, de ser misionero. Pero muchos se acostumbraron a estarse en sus iglesias y que todo el mundo viniera. ¿Cómo yo lo puedo comparar? Esto es muy fácil. Hagan de cuenta que hay un corral donde hay muchas ovejas y hay un pastor. De repente las ovejas no pueden estar más en el redil porque tienen que salir porque ya no hay más pasto dentro del corral. Entonces las ovejas salen a buscar pastos verdes fuera del corral. El pastor les ha abierto las puertas porque dice ya no hay más pasto verde dentro del corral. Cuando las ovejas salen, el pastor le da miedo salir por ellas y empieza a ver cómo los lobos empiezan a tragar a las ovejas, pero no hace nada porque el pastor sentado, vamos a decir flojo, sentado ahí desde su silla, dice que vengan a mí, yo no voy a ir por las ovejas, aquí está el corral y de aquí son. Y en cambio le están a ustedes, digamos, ¿cómo les puedo decir? Pequeñas trampitas por ahí, que el escapulario de no sé quién, que la estampita de no sé quién, vengan, vengan a la iglesia, les dicen así. Incluso les acusan, si no van a la iglesia, de que son cobardes, tibios, que le dan la espalda al Señor. Y la verdad que no es eso. La verdad es que es este virus que Dios nos ha mandado por castigo. Es un castigo divino. Y no porque Dios nos quiera castigar porque Él sea malo, sino porque nosotros como hombres, seres humanos, nos hemos alejado de la voluntad del Señor al permitir que en muchos de nuestros lugares donde vivimos el gobierno del hombre se imponga sobre el gobierno de nuestro Señor Dios. Que la voluntad del hombre se ponga sobre la voluntad del Señor. De forma que lo que antes era malo, ahora se ve como bueno. Lo que antes era bueno, ahora se ve como malo. ¿O no es así? No me van a dejar mentir. Se empezaron a aprobar un montón, y ahorita voy a pasar esto, de leyes anticristianas, anti la voluntad del Señor. Lo que vemos hoy es el resultado de más de 30 años, así lo voy a decir yo, de movimientos que tienen que ver desde el Segundo Concilio Vaticano hasta nuestra fecha, y vamos a decir, con una cizaña más grande hoy que antes, ¿verdad? Porque antes se habían tratado otras formas, pero hoy están tratando de matar a los viejos. ¿Por qué? Porque el coronavirus, esta pandemia, afecta a los ancianos que tienen su sistema inmunológico débil y a todos los jóvenes, niños y de cualquier edad que tengan su sistema inmunológico débil. Entonces, ¿de quién se está deshaciendo este virus? De los ancianos que muchas veces poseen la sabiduría de la vida. No solamente eso, que conservan la fe y la tradición y que todavía encaminaban a sus queridos hijos jóvenes y oraban muchos por ellos, muchos de ellos devotos, buenos cristianos, tratando de llevar a sus hijos por el buen camino.
Muchos de ellos sabiendo que sus hijos eran unas lacras de la sociedad, pero aún así oraban por ellos, pedían por ellos y tenían la esperanza en el Señor. Aun que vivieran entre el charco del pecado y ellos mismos, siendo pecadores, tenían la ilusión, la esperanza y la tienen en nuestro Señor Jesucristo, aun a pesar que somos pecadores, porque esa es desafortunadamente una de las heridas del hombre, el pecado. Pues les digo, este virus del coronavirus, ¿verdad?, ha venido a afectar a la sociedad como porque todo el mundo recibe su pago eventualmente. Este virus definitivamente que ha venido a castigar, fíjense bien, el orgullo, la avaricia. Yo les había dicho muchas veces esto antes. Pueden ver mis otros videos y también suscribirse si ustedes gustan y compartan, porque Facebook me censura. Incluso he descubierto que gente que se dice católica también me ha censurado porque no les parecen cuando censuro al quien hoy usurpa la silla de Pedro. Y les voy a decir más, por favor, no se me pongan así como gato esponjado, que lo que yo hablo va y espero que sea la voluntad del Señor. Y para seguir antes que eso me voy a persignar y me voy a encomendar a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre, líbranos de todo mal junto con todos los que te queremos. Llévanos por el camino del bien. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, te pido por favor que se haga tu voluntad ante todo. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Viva Cristo Rey y María Santísima reinen en nuestros corazones. Miren, amigos, algo más que les quiero decir. Aquellos que vivan en las ciudades, en los lugares donde hay mucha población, tienen que empezar a salir. Tenemos unos cuantos años. Vienen castigos para la tierra. Esos castigos van desde lo que ya conocemos, no hay nada de extraordinario, porque lo que nosotros vemos como extraordinario, como si fuera película de Hollywood, no. Nuestro Señor Dios trabaja de manera tan simple y sencilla y bonita, tal como es la naturaleza, tal como somos nosotros, así de bonito y de franco y a la vez tan complicado. La vida es un milagro. La Eucaristía, los sacramentos de la Iglesia, que es la misericordia de nuestro Señor Dios aquí en la tierra, hoy la disfrutamos, pero no siempre va a estar con nosotros. No siempre va a estar con nosotros todos estos sacramentos. Muchos dicen, bueno, pues que Dios prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, pero no sabemos cómo nuestro Señor Jesucristo va a estar, excepto que Él nos afirmó que el Espíritu Santo se quedaría aquí, en nuestra morada, aquí. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima nos dicen que al final de los tiempos el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús triunfarán. Es porque es en tu corazón. Son convicciones personales, del exterior al interior. Y les decía que la fe va a cambiar. La fe va a cambiar, porque hoy la fe se va a estar perdiendo en los supuestos templos que tenemos, que muchos ya no son templos de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ya saben esto no es nada nuevo. Ustedes pueden pasear por cualquier ciudad grande en su país y se van a dar cuenta que la iglesia episcopal, que la iglesia anglicana, que la iglesia metodista, el pastor fulano que abrió su garaje, ¿no? El teatro que antes era un teatro que ahora nadie va, un disque pastor tiene ahí. Hoy hay iglesias falsas por todos lados, izquierda y derecha, arriba y abajo, por todos lados. ¿O me van a dejar mentir? ¿Y ustedes creen que eso no era antes la iglesia católica? ¿Ustedes creen que esos no eran antes católicos? Lo eran. Y esos edificios lo eran. Y sus antepasados trabajaron por esos edificios y hoy son partes de otras iglesias separadas de la iglesia católica. Fueron católicos en un tiempo, hoy ya no lo son. Hoy aborrecen a la iglesia católica. Y hoy, desde mismo adentro de la misma iglesia, están sacando a los sacerdotes que han sido fieles, que aman a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, bendita por los siglos de los siglos. Amén. Porque el que ama a Jesucristo, ama a su Madre Santísima, la Virgen María, a quien el Espíritu Santo se posó sobre ella, porque ella dijo que se haga su voluntad. Por lo tanto, el que hace la voluntad de nuestro Señor Jesucristo hace la voluntad de nuestra Madre Santísima. Y el que hace la voluntad de los Sagrados Corazones hace la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios hace la voluntad del Espíritu Santo. Son la Santísima Trinidad, 3 personas en una. Y como les decía, y hoy me da mucha pena decirlo esto porque no son todos, pero algunos sí. Y algunos sacerdotes piensan que están haciendo algo bueno cuando a la gente le permiten tomar la Santa Eucaristía en las manos, o alguna otra cuestión rara que hoy se han inventado, guantes, máscaras, no sé qué tanta cosa, para prevenir el contagio.
Yo entiendo y sé, y es que es muy probable que se contagie uno cuando hay grupos de personas en un lugar encerrado. Es muy probable, eso sí, se ha comprobado, lo sabe uno, esto es un virus que está arrasando con muchas gentes. Muchas gentes dicen, no es así, esto no fue cierto, y al principio a muchos nos tomaban de locos. Yo tengo desde el 2016 haciendo videos, y en unos de ellos yo, yo les compartí el sueño que mi Señor Dios me regaló por allá por, no sé si fue noviembre de 2016, está en mi canal de YouTube, se llama Don Hugo Pina, y se dice sueño profético. Tengo dos, uno de los Estados Unidos y otro donde Dios nuestro Señor en mi sueño me mostró a Trump, y lo que hoy comprendo es esta epidemia y lo que vendrá después, que es precisamente este gran cisma en la Iglesia Católica. Pues miren, amigos, hoy muchos sacerdotes pecan de irreverentes en el sentido de que permiten que las gentes desacren la Santa Eucaristía por los tantos inventos que hoy se han inventado, que para no contagiarse. No dicen pues que no hay que tener miedo, pero ellos tienen miedo, son los primeros que tienen miedo. No los culpo, no los juzgo, simplemente les llamo la atención que no tenemos que tener miedo a la muerte, no nos podemos paralizar, no podemos dejar hacer las cosas que tenemos y escondernos en una cueva porque tenemos miedo, incluyendo el asistir a la Santa Eucaristía, otras cosas. Pero todo esto no es nada más en el sentido espiritual, también es en el sentido económico y social. Les dije que el gobierno iba a perseguir a la iglesia, y hoy lo estamos viendo de una manera muy sutil. Antes, fíjense que en muchos países, y en muchos países hoy es una verdadera tragedia, como Canadá y otros países en Europa, y en otros países donde está triunfando el comunismo, el socialismo, la izquierda, el anarquismo y todo esto. Hoy lo estamos viendo. Por favor, tengan paciencia aquellos que no creen todavía. Escuchen lo que yo tengo que decir y lo que muchas gentes les están diciendo a través de los medios sociales, que aman a nuestro Señor Dios, y tomen lo bueno y lo demás esperen, porque el que es profeta, el que le está hablando de la palabra de Dios, tienen que pasar las cosas. Entonces se van a dar cuenta si aquel era falso o no era falso, si aquel solamente era un charlatán o no. Hoy hay montones de gentes que se dicen ser, no sé, profetas y demás. ¿Y quién puede decir que no lo sean? Solo Dios y en su corazón. Pero por sus frutos los conoceréis, nos dice nuestro Señor. Y aplica desde el más tonto y ignorante y feo de la vida hasta el más guapo, rico y sabelo todo importante en nuestra iglesia. Es decir, que por sus frutos les conoceréis. Y les he venido diciendo que pongan atención, que escuchen lo que los sacerdotes predican, lo que las monjitas o quien sea que ustedes tengan de, no sé, de íconos de religión, que los escuchen, porque hay muchísimos hoy que se venden por tal de caerle bien al mundo, se hincan ante una persona, se hincan ante una ideología que no tiene que ver nada con la voluntad del Señor, en vez de seguir la voluntad del Señor, porque seguir la voluntad del Señor significa que la gente va a perder sus trabajos, la gente puede perder a sus seres queridos, la gente puede ser rechazada, puede ser humillada, puede ser muerta, como todo mártir católico, cristiano, que ha surgido cuando el Señor quiere que surja y su sangre sea derramada. ¿Están dispuestos ustedes a dar su sangre por Cristo? Fíjense que hasta los santos, los evangelistas, Juan, Marcos, Mateo, ¿quién más me falta? Juan, Marcos, Mateo y ¿quién más me falta? Hay uno me falta. ¿Cómo se llama? Juan, Marcos, Mateo y híjole, se me olvida el otro. Juan, Marcos, Mateo, híjole, se me olvida el otro. ¿Cómo puede ser posible? Ahorita se me ha ido de la mente. Juan, Marcos, Mateo. ¿Cómo? Van a creer que no tengo, aquí lo tengo en inglés, pero no me acuerdo cómo. Lucas. Y los demás apóstoles. ¿Cuántos de ellos no le negaron? ¿Cuántos de ellos quisieron querer correr del problema? San Pedro mismo lo negó 3 veces. ¿Cuántos persiguieron? Saúl, que es San Pablo, persiguió a los católicos. Es decir, que hay esperanza aún cuando hay gente maldosa, mala, que anda en contra del cristiano, de que esa persona puede cambiar. Lucas, sí, muchas gracias. Que hay esperanza. ¿Y cómo vamos a guardar esperanza? Orando. Orando es lo único que nos va a ayudar bastante. Nuestra Madre Santísima nos dice, oren el Santo Rosario, porque la verdad que el Santo Rosario ayuda mucho precisamente a nuestra elevación espiritual, si así le queremos llamar.
a nuestra conexión con nuestro Señor Dios, porque todo el rosario es bíblico. Y al estar nosotros invocando a nuestra Madre Santísima, invocando a nuestro Señor Dios, invocando a los santos, ¿verdad? Que como la Biblia dice, las cosas santas que el Señor ha permitido que sean, pues obviamente que recibimos fuerzas espirituales o ayuda espiritual. Pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de sentir los problemas de la vida. Algunos a lo mejor sí, se la van a pasar muy bien, no van a tener absolutamente nada, mientras que otros se la van a ver muy mal, mucho, muy mal. No tenemos que tener miedo a lo que venga, tenemos que ser fieles a la palabra del Señor, y cuando se dé la ocasión, ser firmes. Vamos a perder muchos amigos, vamos a perder muchas personas, hasta empleos. Yo personalmente, no es que quiera presumir, he vivido esas situaciones, pero después los he ganado, porque después se dan cuenta que estaban mal, ¿verdad? Pero no es para yo sentirme el que yo decía la verdad, no, sino el simple hecho de que se tiene que cumplir la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor tiene que vivir en mi corazón. Yo soy imperfecto, yo soy pecador y voy a seguir cometiendo pecados hasta el día final de mi vida, cuando el Señor me llame. Y Él es el que me va a lustrar, Él es el que me va a limpiar, Él es el que me va a preparar. ¿Cómo? Solo Dios sabrá. Hay que hacer la santa voluntad. Nunca, aunque andemos en el pecado, andemos encharcados en el pecado, porque somos pecadores todos, todo el tiempo tenemos que encomendarnos a nuestro Señor y seguir orando y pedir por aquellos que pensemos que van mal. Yo siempre pienso que otros son más santos que yo, y esa es mi gran preocupación, porque yo digo, yo soy de verdad que soy pecador. Cuando yo me pongo digamos, a reflexionar en el día lo que pasó, o días después alguna situación, y digo, no debí haber actuado así, no debí haber dicho esto, debí haber hecho esto otro, ¿verdad? Uno hace esa reflexión y uno se da cuenta. Dios ve en tu corazón. Muchas veces les he dicho, no importa si eres rico o eres pobre, si eres inteligente o eres tonto, si eres feo o eres guapo, negro, blanco, güero, indio, lo que seas. Lo que le importa a Dios es qué hay en tu corazón, importantísimo. ¿Qué hay en tu corazón? En tu corazón debe de vivir Cristo Rey y María Santísima reinará. Les digo, esta pandemia ha venido a castigar la avaricia y el orgullo del hombre. No quiere decir que el que sea rico es malo, ni que sea el pobre es bueno, no, no, no. La avaricia no tiene nada que ver con la riqueza que tengas, ni el orgullo tiene que ver nada con que lo que tengas o lo que no tengas o lo que presumas, no. Fíjense que es algo tan sutil que ni siquiera se han dado cuenta. Fíjense que el orgullo precisamente tiene que ver mucho con tres cosas que son abominación ante los ojos del Señor. Y ya se los he dicho muchas veces, además del orgullo que ya conocemos, donde uno se cree que es un pavo real, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Que uno es lo mejor, una creencia de que uno es más que nadie, todas esas cosas. Además de eso, lo que el orgullo a lo que se refiere es a los abortos, la eutanasia y las uniones que no tienen que ver con la voluntad del Señor. Son los tres pilares del anticristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Esos tres pilares del enemigo son los que hoy reinan, si ustedes se dan cuenta. El aborto, desde el Segundo Concilio Vaticano, ha venido tomando fuerza de tal punto, y esto fue el tope, y por eso Dios permitió estos pecados. Yo ahí tengo estos castigos. Yo tengo un video donde lo hablé, cuando el gobernador Cuomo de los Estados Unidos, porque esto fue el tope del tope, y yo dije bien clarito, sentí en mi corazón, viene un castigo muy grande para Nueva York, para los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aprobó, ese gobernador Cuomo, siendo disque católico, aprobó ante un grupo de mujeres que eran de todo, ¿no? No vamos a criticarlas, del orgullo gay, y que apoyaban el aborto y la eutanasia y todo lo que ustedes no se puedan imaginar, tanto liberar incluso a personas que han matado y han hecho cosas abominables a otros humanos, ¿verdad? Esas son esas mismas personas. Y este gobernador aprobó el aborto incluso cuando el niño tuviera 9 meses en el vientre de la mamá, y andando haber dado a vida del vientre de la mamá podía decidir todavía matarlo a los 9 meses. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Ese día me recuerdo yo que era una noche lluviosa aquí. Yo trabajaba en aquel tiempo en San Francisco, y sentí en mi corazón, y vamos a decirlo,
sentí mucha gente llorando, mucha gente triste, mucha gente sufriendo, y lo sentí claramente en este entendimiento que Dios me dio, que el mundo iba a sufrir bastante, porque esto había sido el tope, y que al aprobarse esto ya el humano había firmado su castigo. ¿Por qué? Porque el humano, bueno, en este caso Nueva York, al haber aprobado algo que va contrariamente a la voluntad del Señor y que Dios aborrece, que es la muerte, especialmente del inocente, porque su sangre, los sangres de los niños que mueren, claman venganza al cielo. Y ahorita les voy a contar otro sueño que tuve alrededor de esto, que mi Señor Jesucristo me mostró. Bendito sea su nombre por siempre, Señor. Pero sabía yo que venía un gran castigo. Ahí tengo el video, ahí lo tengo en YouTube y lo tenía en mi canal de Twitter, que ahora no uso Twitter. Creo que por ahí lo puse en mi canal de Facebook, como creo que en el 2018. No me acuerdo cuándo pasó eso exactamente. Y sabía que iba a venir, pero nunca iba a pensar yo que iba a ser como eso del COVID-19, que si se acuerdan, comenzó en Nueva York. Y fue y todavía es una gran cosa tremenda. Muertes tremendas, contagiosos y todo. Nunca me hubiera imaginado yo que cuando yo conté aquello de mi sueño profético, donde yo veía la televisión y veía yo a nuestros parientes de un lado y a nosotros de este lado, y que nos íbamos a ver hasta después de la guerra. Yo no comprendía a qué se refería nuestro Señor Dios con la guerra. Ahora me doy cuenta que se refiere a la guerra biológica que estamos viviendo, porque esta es una guerra biológica. Esto es una guerra biológica que, como les dije, tiene como objetivo, esto lo creó el hombre, pero Dios lo permitió, porque es un castigo por nuestras aberraciones. Pero lo crearon los malignos de este mundo para acabar con los ancianos, ya se los había dicho yo, para acabar con aquellos que transmitían la fe cristiana, para acabar con aquellos que todavía transmitían los buenos valores a los muchachos, a la gente nueva, con su ejemplo, con sus pláticas, con sus consejos, ¿verdad? Con su insistencia, y el objetivo era matarlos a ellos. Y aún no es, claro está, aunque no hay solución ahorita que se vea. Y yo les decía que esto del COVID-19, del coronavirus, de esta pandemia, no se va a solucionar con una vacuna, porque esto es como la gripe. Se muta y se va a seguir mutando y va a seguir en nuestras vidas por mucho tiempo. Y aun cuando se piense que se ha erradicado, muchas gentes estarán todavía susceptibles a esto. El primer castigo así grande fue el HIV, ¿verdad? El SIDA, ustedes recordarán. Y hay otros castigos más que el Señor nos ha mandado, como la peste bubónica, la gripe española, que le llamaron así, ¿no? Varios castigos. Cuando el ser humano, ¿verdad?, se aleja de la voluntad del Señor, Dios permite castigos. Esto es complejo, no puedo darles yo otra explicación más así como no sé cómo explicarles, pero esto es lo que es. Y les decía que esto tiene es un rompecabezas bien difícil. Y uno como cristiano, como católico, como aquel que ama a su iglesia, uno se siente confundido. Entonces hoy uno recibe muchos ataques mentales, psicológicos, porque hay muchos sacerdotes que no han comprendido la voluntad del Señor, porque no se dan cuenta que cuando el gobierno o los que se encargan del gobierno dicen no juntarse, no pueden estar juntos, no pueden hacer esto, ellos piensan que es una conspiración en contra de la iglesia y que quieren acabar con la iglesia. La iglesia ya la acabaron desde mismo adentro, los mismos que la han fundado. Bueno, no los mismos que la han fundado, los mismos que la han conquistado ahorita, que no son católicos, porque si fueran católicos no permitieran que esto estuviera sucediendo, cosas totalmente anticatólicas. No permitieran que la Santa Sede fuera desacrada de esta manera. No permitirían que en tantas iglesias se quiten las imágenes católicas por permitir otras religiones. No compararían a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con un montón de otras iglesias y las pondrían igual. No podría ser eso posible, porque no hay salvación fuera de la iglesia católica. No lo comprenden. Lo que no se dan cuenta es que la iglesia militante, la iglesia que aquí ora, pide por aquellos que mueren sin seguir la voluntad del Señor y por misericordia de Dios, muchos pues caen por lo menos al purgatorio. No sé cómo explicar esto, no sé cómo decirles, porque tampoco no es como que yo lo sé todo, ¿verdad? Pero lo que yo comprendo se los comparto. Y miren, amigos, a mí me da mucha pena decir esto, pero no pueden seguir ustedes tomando la Santa Eucaristía.
No pueden, aunque se lo diga incluso el Papa, no pueden ustedes tomar la Santa Eucaristía en la mano como si fuera, como dicen, como ahora lo ponen, un trono. Esto es mentira, no lo pueden hacer. En mi iglesia, a donde yo asisto a la iglesia, fíjense que yo sufrí muchos ataques, porque yo no, decía no, yo no voy a obedecer a mi sacerdote cuando él me dice que no, que me tengo que parar y que tengo que ponerla así. Yo decía no, porque esto es una, primero es una falta de adoración a mi Señor Dios, y segundo es una desacralización. No puedo. Incluso hubo un tiempo en que me aventaron ahí a que yo fuera ministro extraordinario de la Eucaristía, y yo nunca me sentía a gusto, aunque sentía que yo quería servir al Señor. Y bueno, ahorita no es tiempo de que yo les platique, pero yo incluso cuando mi Señor Dios en un sueño, otra vez en un sueño, porque a mí mi Señor Dios me habla en sueños, por así decirlo, me da sueños muy hermosos, a veces sueños confortables, y yo estoy seguro que a ustedes también Dios les ha dado esto, pero, o entendimientos, y yo les aseguro que ustedes también, y ustedes han tenido estas cosas. Simplemente hay que estar abiertos a la voluntad del Señor, y aunque me cueste mucho, hay que hacer la voluntad del Señor. A mí de verdad que me dio mi trabajo, nunca me ha dado a mí una riqueza increíble, aunque un día tuve, pero lo dejé ir todo porque también dije yo no puedo estar esclavizado a una situación que me va a tener a mí alejado de mi Señor. Entonces decidí dejarlo, gracias a Dios. Y Dios me premió. Y en una relación tampoco de noviazgo que yo tenía, que era muy tóxica. Dios bendiga a esa mujer y a su familia, pero que no iba bien. Y Dios solito, Dios, no digo, Dios poco a poco, si tú no quieres, te va aventando a lo que Dios quiere. Pero si no haces caso, Dios te pone los castigos y las pruebas, que a veces son muy dolorosas, y después entiendes por qué. Pero tu deber es siempre orar por el prójimo. Eso es tu deber número uno. Orar los unos por los otros. ¿Verdad? Porque eso es amar a Dios como Él nos amó. Orar, desearle lo mejor al prójimo. Desearle que se vaya al cielo primero que tú. Yo te pongo la escalera para que tú primero te vayas al cielo que yo. Yo me quedo aquí y tú vete primero. ¿No? Pero en todos estos entendimientos, mi Señor Dios siempre me ha dado la paz, en ese sentido. Siempre yo he tenido tiempos muy difíciles en mi vida, donde me he sentido como dónde está la solución. Pero me calmo yo, oro al Señor y Dios provee. Es lo más maravilloso, yo nunca lo hubiera pensado. Y de la manera más sutil, miren, muchas cosas me han pasado, muchas, y de manera sutil y como si nada, sin cosa extraordinaria, Dios va proveyendo. Increíble, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios. Siempre he tenido lo básico, así me tiene a raya el Señor, pero nunca me ha faltado nada y siempre le agradezco al Señor. Y si algún día me llega a faltar, le pido al Señor que me dé las fuerzas para seguir amándole, porque esas son tentaciones grandes, son retos grandes, donde no importa lo que venga, yo le entro a ti, Señor, ¿verdad? Siempre, siempre, como podamos. Porque cada uno de nosotros seremos tentados de maneras muy difíciles, de maneras distintas. Todos tenemos de dónde coger, como dice, discúlpeme, esto no es una mala palabra, en México se dice así para decir, todos tenemos un lado débil, ¿no? De donde como aquellas personas que están mal de una pierna se dice coger de esa manera, ¿verdad? No quiere decir otra cosa, como en otros lugares, sino que todos tenemos una parte débil, algo que tiene, puede ser mental, puede ser del corazón, puede ser un bocón, pueden ser tentaciones carnales, vayan ustedes a saber, todo el mundo tiene una debilidad. Pero eso ahí es donde tú hallas la santidad, en esa debilidad precisamente, imagínense. ¿Por qué? Porque de eso que es tu debilidad puedes hacer maravillas, porque Dios ya te ha provisto con todos los dones y carismas que necesitas. Dice aquí güera Abigail, Dios nos pone a prueba como a Job, exactamente. Dios nos pone a prueba todo el tiempo y son pruebas a veces muy difíciles. Yo he conocido gentes que han tenido pruebas de las cuales no le desearía a nadie y que al principio se perdieron y anduvieron rodando encharcados entre las cosas del mundo y después volvieron felices. ¿Por qué? Porque gracias a Dios descubrieron la felicidad en su corazón. Decidieron que Cristo debe de vivir en sus corazones y sus vidas cambiaron. Hoy son felices aún y cuando viven en la pobreza. Porque para ser feliz no hay problema si eres pobre o eres rico. No hay problema si te encuentras entre lo más difícil del mundo, entre gente en lo más peor de los barrios feos, como decía, o entre lo más bonito de la suburbia. No.
tú puedes encontrar el amor de Dios y puedes transformar tu alrededor. Te va a costar, va a ser muy difícil. Pues miren, esto cuesta, les decía, y no me quiero salir mucho del tema, pero muchos sacerdotes hoy, por eso tenemos que orar por nuestros sacerdotes muchísimo, nuestros religiosos y religiosas y monjitas, porque tienen hoy una prueba muy difícil, y es la prueba de su fe, porque hoy se va a ver quién es, y a muchos están, como les digo, a la fuerza, Dios los empuja hasta que hagan la voluntad del Señor, y van a sufrir hasta que no hagan la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que los sacerdotes, porque ellos son jefes, son líderes en la iglesia, si ellos dicen algo, lo más seguro es que el feligrés diga, pues usted dice así, padre, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Pero ellos, al desobedecer la voluntad del Señor, que toda rodilla se doble y que toda boca proclame que Dios es el Señor. Eso significa que, como siempre se ha hecho en la Santa Iglesia Católica, y lo pueden ver incluso hasta el tiempo de nuestro Papa Benedicto XVI, del que yo les había dicho que iba a morir en agosto, y en realidad que murió fue su hermano. Pero cuando el Papa Benedicto XVI se vaya, es cuando el cisma va a ocurrir. Cuando el Papa Benedicto XVI se muera, primero Dios, y estas cosas tan difíciles, se va a cumplir la voluntad del Señor, pero va a ser muy difícil para la iglesia. Sucederá el cisma, porque Él es el que detiene todo esto que va a venir, ¿verdad? Y que Dios lo conserve todavía por buen tiempo. Pero yo les había dicho que, según lo que otra persona, digamos, alguien que yo conozco, me había dicho que en agosto de qué año no sé, pero que en agosto. Y ahora que murió el hermano del Papa Benedicto XVI, yo dije, híjole, ¿qué tal si esto le afecta al Papa y en este agosto se nos va el Papa? Dios no quiera. Porque el hermano del Papa Benedicto XVI se fue ahora, creo que en julio, no recuerdo exactamente. Y yo me preocupé, yo pensé, híjole, ahora sí que este es el acabose. ¿Por qué? Porque en ese entendimiento es que cuando el Papa Benedicto XVI se muera, pues ahí sí se suelta lo difícil para la iglesia y viene un cisma grande. Y les decía que era uno cuyas iniciales son JM. No sé quién, creo, no me acuerdo ahorita exactamente, pero en mi sueño profético, que le llamo así, hay dos. Bueno, tengo tres. Uno que hablé de Venezuela, otro que hablé de Estados Unidos y otro que hablé del sueño profético, creo, dice, sueño profético del 27 de noviembre, algo así, no me acuerdo ahorita, eso fue tiempo. Ahí les cuento y tengan paciencia porque yo hablo así mucho. Pero es de aquellos que escuchan quienes escucharán el mensaje, porque les dije, lo otro que tienen que hacer es empezar a salir de las ciudades, porque las ciudades van a ser castigadas, especialmente aquellas donde se ha aprobado el aborto, la eutanasia y las uniones que no tienen que ver con la voluntad del Señor. Les hablé del aborto, que viene desde el Segundo Concilio Vaticano, así en tu cara, ¿verdad? A lo abierto en el mundo, desde el Concilio Vaticano hasta hoy con Cuomo, que fue el gobernador de Nueva York, que fue el tope. Eso es lo que firmó la condena del hombre aquí, el castigo. Por eso se desató el coronavirus. Se necesitaba otra cosa más aparte de eso, se necesitaba un conjuro maligno. Muchos dicen que eso de las brujerías y del satanismo no existe. Sí, Ave María Purísima sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Y les conté lo que ha pasado en la iglesia de Notre Dame en Francia. ¿Y por qué Notre Dame? Porque precisamente ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde mataron a los reyes católicos franceses. A toda la familia la mataron, no dejaron a ninguno. Porque eran los que más, en aquel tiempo, los más católicos de aquel tiempo. Y era una cizaña tan grande porque todos eran, la familia era religiosamente católica. Y todo tenía que hacer acorde a la voluntad del Señor. Y claro, los enemigos del Señor no les parecía. Pues cuando se hizo la Revolución Francesa, que hoy vivimos todas esas consecuencias de lo moderno, no estamos hablando de Roma, sino después. Y les decía, entonces, cuando sucedió eso en Notre Dame, y les había dicho que se iba a soltar se soltó un demonio, Ave María Purísima sin pecado concebida, Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Ese demonio se llama Asmodeus, Ave María Purísima sin pecado concebida, Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Y eso dio fuerza. Se soltaron un montón de demonios por todo el mundo, un montón de demonios. ¿No me lo creen? Vean lo que ha estado sucediendo, se los dije. No porque yo me crea, no, sino porque Dios me lo dio a entender, ¿ok? Y yo lo compartí, ¿verdad? Primero Dios, bendito sea su nombre por siempre, Señor. Y les dije,
¿verdad? No que me quiera dar el taco, lo importante, no, 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 al contrario, quiero ser lo más humilde que pueda, ¿verdad? Que, bueno, y les había dicho, y todo esto todavía falta, no es lo último, no es todo, vienen cosas muy difíciles, a uno les va a tocar más, a otros les va a tocar menos, a uno les va a tocar lo peor, una revolcada buena y que hasta la muerte van a matar, como a otros que no, nunca dijeron aquí no pasó nada. O sea, eso depende de qué quiera nuestro Señor Dios y a quien llame a derramar su sangre. Pues miren, ¿por qué? Porque la sangre de los santos, la sangre de los santos es la que renueva la tierra. Por eso nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que morir en la cruz, porque su sangre nos lava y pagó por nuestros pecados. Y así toda la de los santos a través del tiempo. Donde un santo muere, ese lugar está destinado, donde su sangre es derramada, a convertirse la tierra una vez más en la fe de nuestro Señor Dios. Pues hoy se necesitan santos y nadie puede ser santo si no da la vida por el prójimo. El dar la vida por el prójimo no es nomás porque nomás, sino por Cristo, en la fe de Cristo, ¿verdad? Todo esto a muchos les parece fantasía, todo esto les parece como un cuento de, no sé, de los que ven en Hollywood. Entonces hay muchos sacerdotes que no creen en la palabra del Señor. Su sacerdocio es como otro oficio, como ser profesor, ingeniero, abogado, agricultor. No es como fe, es ya como un hábito, como una cuestión así. Discúlpenme, les pido perdón a los sacerdotes que les caiga el traje, ¿verdad? Pero es que así es. Y de esto hay muchos, no nada más ahora en nuestra iglesia. Ustedes pueden voltear a su alrededor y darse cuenta de muchas iglesias, metodistas, anglicanas, pentecostales, no sé qué cuánto nombres se han inventado. Incluso gente que antes era sacerdote, perdón, y cayó en la tentación y sucedieron tantas cosas y ya no actúan más como salieron, por cualquier razón. Ustedes se dieron cuenta, los pecados de muchos de esos sacerdotes afectaron a la sociedad muchísimo, sus tentaciones, sus debilidades, porque a Dios no le importa si la persona es homosexual, lesbiana, no. Lo que le importa a nuestro Señor Dios es que la persona se guarde en su alma, en su, en su cuerpo, que se guarde, que se aparte del mundo, que ofrezca sus tentaciones, que se las dé al Señor, ¿verdad? Y que básicamente que se aguante a esas tentaciones, porque si se ha casado con la iglesia, con mucha más razón. Pero aún así hay muchos que no necesitan haberse casado con la iglesia, pero tienen un compromiso, una consagración con Dios. Entonces ellos tratan de apartarse de esas cosas y se ofrecen como víctimas, pues, porque es hacer un sacrificio. Entonces, gracias a todas estas personas que oran y gracias a todas estas personas que se entregan al Señor, pues tenemos pequeños, ¿cómo les podría decir? Islitas de misericordia, yo les llamo así, pequeños lugares donde va a suceder. Yo les decía que tienen que salir de las grandes ciudades, tienen que salir donde se ha aprobado el aborto y la eutanasia, las uniones que no tienen que ver con la voluntad del Señor, porque Dios la va a castigar con lo que ya conocemos, ya sabemos que ha sucedido, pero digamos así como 3 veces más. Inundaciones, terremotos, volcanes, eh, levantamientos sociales, eh, enfermedades terribles. No es nada extraordinario, les digo que no es que van a caer meteoritos o van a salir dinosaurios. No, 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 no. Es una cosa tan sutil y normal de todos los días, pero triplicada, triplicada. Y fíjense que hay ciudades que van a recibir terremotos tremendos. No todo el mundo se va a morir, pero va a haber mucha tragedia, mucho sufrimiento. Va a haber ciudades que están en volcanes donde los volcanes ¿cómo, ¿cómo se dice? Van a hacer erupción y van a ser increíbles. Entre ellos la Ciudad de México, El Salvador y muchos otros lugares, Washington State, ¿verdad? Muchos de estos lugares. ¿Por qué? Porque simplemente hay que usar la lógica y ver qué cosas hay a nuestro alrededor que cuando Dios permita, porque no porque Él quiera castigarnos, sino por el pecado del hombre, que todas estas cosas de la naturaleza se rebelen contra del hombre, porque el hombre ha puesto una revuelta en todo esto. Cuando esas cosas sucedan, muchos dirán, ¿por qué no lo hice? Y se van a arrepentir y morirán en gracia. Mientras que otros no van a tener tiempo ni de siquiera de decir amén, porque en sus corazones no vive nuestro Señor. Ustedes se han dado cuenta que muchas gentes cuando se encuentran en un
accidente, en una situación de susto, lo primero que dicen es una grosería o es otra cosa. En vez de decir, Dios mío, Dios santo, ayúdame. La persona que está con nuestro Señor Dios es lo primero que sale cuando hay una cuestión de susto. Dios mío, ayúdame. ¿Verdad? De inmediato piensan. La tragedia, de inmediato empiezan a pensar en Dios. Perdóname, Señor, por mis pecados. Empieza uno en nuestra muerte, en el más allá, diríamos, ¿no? Empieza uno a pensar en la salvación. Ahí sí te urge. Pues así es que así es el hombre, así es el ser humano. Y les digo, no me lo tomen a locura. Empiecen a salir de las grandes ciudades y váyanse fuera a lugares donde haya tranquilidad, a lugares donde no haya tanta gente. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estos caos, y ya los hemos visto, o sea, no es nada de que esté profetizando algo, sino que ya lo estamos viendo, cuando se levanten los anarquistas, los demonios, porque Ave María Purísima sin pecado concebida, Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Que uno diría, si estos son seres humanos. No, San Pedro o San Pablo nos dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con entidades que andan en las alturas, los demonios. Ave María Purísima sin pecado. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Quienes te convencen de hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor y te dejas llevar hasta que haces posesión de tu voluntad. ¿Sí o no? Esto es, lo pueden ver con el padre Fortea, con el padre Amor, con otros sacerdotes aquí, exorcistas en Estados Unidos, que te hablan de las diferentes de posesión diabólica. Ave María Purísima sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. El hecho de que quieras tú quedar bien con tu amigo, con tu amiga, que no le quieras ofender porque no se vaya a ofender porque le hables de Cristo o porque tú hagas la voluntad del Señor, eso ya en sí es una especie de tentación, de manipulación, porque te manipulan a través de aquel que ya han conquistado, que está haciendo una voluntad contraria a la del Señor. Pues cuando esto sucede, les digo, el hombre me refiero al hombre y la mujer, se empieza a apartar de la voluntad del Señor. Y cuando esto sucede, Dios hace su voluntad en ti, porque en ti debe de reinar Cristo Rey, y Él hace todo lo posible por salvarte. Muchas personas tienen resistencia y dicen, no, este está loco, aquel santo que dijo en no sé cuál año que no va a suceder, no ha sucedido, miren cuánto tiempo, San Pedro, San Pablo y todos los evangelistas, los apóstoles del Señor, se quedaron mirando al cielo, esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les dijeron los ángeles? Pónganse a trabajar. Por eso les mandó el Espíritu Santo y les dio fuerza y les dio sabiduría y les dio la palabra del Señor para ir y conquistar al mundo con su palabra, con su amor, con el Espíritu Santo. Y hoy muchos de nosotros, estos carismas que ya tenemos a través del bautismo, porque el bautismo nos introduce precisamente a todos estos sacramentos del Señor, que son la misericordia de Dios mismo aquí en la tierra, ¿verdad? Y que muchos lo ven como cualquier cosa y no se dan cuenta de la maravilla. Y sin embargo, Dios es tan simple y sencillo que estas cosas que vemos todos los días lo vemos como que es nada, siendo que es lo máximo. Así la Santa Eucaristía se ha marchitado, la han mal usado. Hay muchos sacerdotes que todavía no entienden que la solución a todo este problema que tenemos hoy de usurpaciones en las ciudades, de corrupción, de calamidades, de incluso de este virus, se resolvería tan solo y sencillo como que el buen fiel católico nuevamente vuelva a tomar la Santa Eucaristía de rodillas y en la boca. Y ustedes me dirán, pero si ya hay gente que lo hace, miren, igual los judíos se quedaron pensando y la profecía de ellos diga que cuando todos los judíos adoren a Dios en las sinagogas, ese día regresará, digamos, al que ellos esperaban, que es el Mesías, que se dice que es el anticristo. María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Mas, sin embargo, la Iglesia nos habla de quién es ese, que es en contra de nuestro Señor Dios. Y nos habla también de las tribulaciones que tendría que pasar la Iglesia. Todo está en la Santa Iglesia y nos dice y nos revela. Claro, no nos va a decir fulanito, sutanito, tal cosa. Pero si ustedes se dan cuenta, la forma en que Dios se revela al hombre, la forma en que Dios les da, muchas veces es con mucho dolor, porque el hombre no quiere entender, no quiere ver lo que hay enfrente de él.
Cuando muchos sacerdotes se quejan de que no vienen los fieles a la iglesia, ¿verdad? Y que qué están haciendo, no es realmente que se estén quejando por el hecho de que no vengan los fieles a recibir la Santa Eucaristía. Miren, que Dios me perdone por esto. Pero la realidad es que no están haciendo donaciones. Yo les había dicho que muchas iglesias se van a dar a la quiebra. Muchas diócesis se van a dar a la quiebra. No hay nada que nadie pueda, por más dinero que les den, por más dinero que les regalen, estas diócesis tienen que caer. Porque no son más institución de Dios, sino que son institución del enemigo. ¿Por qué? Porque se ha desacralizado su iglesia, se han desacralizado sus parroquias, se han permitido aberraciones en las iglesias. Y hay parroquias que no han hecho esto, sacerdotes que no han hecho esto, pero igual van a sufrir justos que pecadores, porque es tiempo en que se purifique la iglesia y la iglesia se va a purificar. Esa última tribulación que nos habla el catecismo de la iglesia católica, léanlo, ¿verdad? Y se van a dar cuenta, la última prueba de la iglesia está ahí, catecismo de la iglesia católica. Queridos amigos, esto del virus ha venido a combatir el orgullo y la avaricia. Ya se los dije, el orgullo y la avaricia en todas sus dimensiones, y hay mucha resistencia. La resistencia que tiene dinero, tiene negocio y no quiere dejar, hasta el que recibe dinero gratis. Yo, por ejemplo, ahorita tenemos este problema en que nuestros hijos no pueden ir a las escuelas y nos quieren a todos hacer, por lo menos aquí en Estados Unidos, que los niños vayan de forma remota, o sea, que lo vean a través del todo esto. Lo que hay detrás de todo esto es que obviamente siempre se han querido deshacer de todas las escuelas privadas, incluyendo las católicas, las que se dicen cristianas, las escuelas privadas católicas y de todo tipo de cristianismo derivado de esta nuestra iglesia que es la católica. ¿Por qué? Porque precisamente este COVID-19 les vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque no solamente están controlando la voluntad del hombre y la mujer, están cambiando la forma de gobierno, están cambiando la forma de educar a nuestros hijos. Si de por sí ya las escuelas públicas estaban totalmente corrompidas, enseñando cosas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor, ustedes se dieron cuenta de todos los movimientos que ha habido para prohibir las escuelas privadas, para prohibir las escuelas católicas, para prohibir que los padres de familia, al ver que las escuelas no responden a la fe de las familias, hacer que sea ilegal que los padres les den la enseñanza cristiana y de educación a sus hijos en la escuela. Esto ya está pasando en Canadá con el tal Teodor, que Dios reprima al demonio y pronto, por favor. Ave María Purísima sin pecado concebida, porque Él está con los malvados. Porque incluso allá en Canadá, y búsquenlo, han encarcelado a cristianos que predican la palabra del Señor. Y este virus lo que vino a hacer, muchos ya no están predicando, muchos ya no están diciendo nada, muchos ya no defienden al Señor, ¿verdad? Ya no lo están haciendo. ¿Dónde están todos aquellos que iban a visitar las casas y a decir que Dios te habla aquí, que la Biblia no sé qué? ¿Dónde están? ¿Verdad? Habrá quienes tratan porque son necios, son iglesias falsas. Pero les digo, muchos sacerdotes ya están impuestos y Dios los quiere sacar nuevamente a que sean misioneros. No todos van a poder con este gran encargo y muchos de ellos se van, como decimos en México, en Jalisco, se van a rajar, se van a echar para atrás, van a abandonar sus cargos, porque unos están por interés, por el orgullo, ¿no? Por la avaricia, porque a muchos les trae remuneración económica, a otros les trae remuneración oh, esta es la persona, este es sacerdote, ¿no? A otros les trae otro tipo de atención, etcétera, etcétera. Dios está purgando a su iglesia. Entonces muchos van a dejar el sacerdocio, a otros los van a perseguir, los van a censurar por decir la verdad. Tenemos un pequeño descanso ahorita con este presidente aquí en Estados Unidos. En otros países se está preparando, mientras que en otros están siendo censurados. Mientras que nosotros tenemos este pequeño descanso, ¿verdad? Y no quieren dejar las fuerzas del mal el poder, porque saben que si lo dejan, pues ponen a gente que van a ser jueces, que van a probablemente hacer leyes que tengan que ver más con la voluntad del Señor. No quieren dejar los poderes. ¿Por qué? Porque ellos saben que en el momento que lo dejen, se les acabó su teatro. Por eso es que para ellos es tan esencial deshacerse de las escuelas privadas, censurar las iglesias, y lo próximo, cuando la gente sigue insistiendo, es censurar a la gente que habla por medios masivos, porque ahora hay mucha gente sacerdotes que dan sus misas
por la internet y no es lo mismo. No es lo mismo. O que van, ahora se ha dado eso que van dizque a un drive-thru, ¿no? Donde pasan con su carrito, reciben todo como si fuera McDonald's. Todo esto no es bueno. Todo esto es desacralización. Todo esto no es santo. Y no lo comprenden, no lo entienden y no quieren hacer caso. De rodillas y en la boca. Con todo honor y gloria a nuestro Señor, porque hoy tenemos los medios. No estamos en el final de los tiempos donde no hay edificios, todo se acabó. Esos van a ser otros tiempos, ni siquiera van a haber sacerdotes. Ahorita hay de a montón y de todos ellos, ¿cuántos de ellos están haciendo la voluntad del Señor? ¿Cuántos de ellos siguen exigiendo a sus feligreses que se debe tomar la Eucaristía de rodillas y en la boca? ¿Cuántos, no dudo que ustedes, ¿verdad? Pero cuánta gente hay que le da vergüenza hacer esto, incluso dentro de la misma iglesia? Y hoy que no se permite a nadie, imagínense, ¿no? Y cuando se permitió, hubo muchos sacerdotes que criticaron a aquellos fieles que no venían, que no se dan cuenta que este virus existe, que no se dan cuenta que este virus mata, que no se dan cuenta que es la voluntad del Señor que no asistan a la iglesia. Uno diría, pero ¿cómo es posible? Porque Dios está purgando a su iglesia. Después de este periodo muchos se van a perder, muchos se van a alejar, mientras que otros van a seguir atesorando el deseo de tener a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Lo van a desear con más ganas, van a tratar de esforzarse más en su vida. Del exterior al interior. Porque muchas iglesias las van a cerrar. No va a haber sacerdotes para atenderlas. Muchos sacerdotes ya se van a morir, especialmente muchos viejitos, ¿verdad? Muchos sacerdotes jóvenes hoy están con las ideas del liberalismo, con las ideas del transgénero, un montón de cosas aborrecentes que el Señor aborrece. Muchas monjitas que ya no están haciendo la voluntad del Señor, se han quitado el hábito, otras que están que no saben y son puros viejitas la mayoría de las monjitas. Las jóvenes son contadas. Pero bueno, muchos lugares lugares de primer mundo exportan sacerdotes y religiosas de lugares donde la fe cristiana está hoy progresando, donde la fe cristiana está hoy vibrando, de África, de Asia, de la misma China, que se ha censurado tanto de la iglesia y que se ha dejado a la deriva y que ha matado a tanto cristiano. Solo recuerden lo que pasó el año pasado. Es necesario que veamos el pasado para ver el presente y veamos, solo es cuestión de ver el calvario de nuestro Señor Jesucristo para darnos cuenta que la iglesia va a ser dejada sin traje, sin trapos, desnuda, sin nada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en la iglesia por avaricia, otra gente que está por importancia, por darse un título, demás. Dios está purgando a su iglesia, tanto en los líderes de la iglesia como en los fieles. ¿Y cómo tú te debes de mantener fiel al Señor? Primero, guardando, claro está, la enseñanza del magisterio de la iglesia. Y segundo, atesorando la palabra del Señor, atesorándola. Porque estas Biblias han sido adulteradas, muchas de ellas. Ya les dije que hay que ver Génesis 3:15 y si te dice algo contrario a ella, a la Virgen, lo demás no está bien. Deshazte de esa Biblia y cómprate una que tenga Génesis 3:15 bien. Si 3:15 bien está bien, yo pienso que la mayoría de la Biblia está bien. Comparen las Biblias nuevas a las Biblias, no sé, de antes del Segundo Concilio Vaticano. Se van a dar cuenta de un montón de palabras, unas que ya no están, otras que han sido adulteradas, otras que han sido cambiadas. ¿Ustedes por qué creen que es esto? Hoy los de la LGTB, de las iglesias que sean cristianos, han quitado libros de la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque no les conviene, ¿verdad? Yo una vez conocí a una muchacha que se decía cristiana, compañera del trabajo. Y yo le empecé a platicar, no sé por qué salió la conversación, y me preguntaba que si yo estaba casado, y yo le dije sí. Y entonces me dijo, oh, ¿y dónde te casaste? Y le dije en una iglesia católica. Aquello fue como si le hubieran echado sal a un animalito de esos, le llamamos baboso al animal, ¿verdad? Al slug, ¿no? Así como que una aberración tremenda. Y ella se decía cristiana y había sido ya divorciada 2 veces o juntada, como sea. No puedo juzgar esto, ¿verdad? Porque yo no sé en sus corazones. Pero dije, ¿cómo alguien se puede ser cristiano y hacer algo que es contrario a la voluntad del Señor? No lo puedo comprender. Y no puedo yo juzgar. O sea, Dios sabrá. Hay que orar por ella. Yo he orado mucho por ella. Pero hay cosas que suceden y uno dice, esto no es lógico. Lo que yo sé que debe ser católico, cristiano, esto no es lógico.
¿qué voy a hacer yo más que orar por esta persona, orar por ellos, orar por cada uno de ellos? Porque solo Dios sabe cuándo Dios va a triunfar en sus corazones. Y si al último momento de su vida, Dios va a triunfar en sus corazones. Independientemente de lo que yo quiera, no quiera, se va a cumplir la voluntad del Señor. Pues hay que apoyar esa voluntad del Señor con nuestras oraciones, especialmente el Santo Rosario. A ver, ¿qué más les quería decir? La solución es la Santa Eucaristía de rodillas y en la boca. Esa es la solución a todos nuestros problemas. Sí, no quiere decir que ya nadie va a ser afectado, no va a suceder tragedias, no. Va a traer paz y tranquilidad a nuestro mundo. Pero para que eso suceda, amigos, ya está muy difícil. Muy difícil, ya la gente está muy mal acostumbrada. Y no van a aprender sino por escarmiento. Cuando se den cuenta y digan qué van a hacer, ellos mismos van a doblar sus piernas, se van a hincar y van a recibir a nuestro Señor Jesucristo en la boca, así como nuestra Madre Santísima nos muestra, así, de rodillas y en la boca, así, como lo han hecho los pastorcitos, aquellos videntes de nuestra Madre Santísima. Todos, si nosotros vemos las fotos de San Pablo y San Pedro, hincados y así pidiéndole al Señor. Esa es la voluntad del Señor, pero no queremos hacer caso, cada vez nos hacemos más liberales y nos dejamos llevar por gente, líderes de nuestra iglesia que nos están llevando fuera del redil, ¿verdad? Y como les decía, hacía esa comparación de las ovejas que estaban dentro del redil, dentro del corral, y de repente se seca la hierba que comían las ovejas, y el pastor, al ver que no hay más campo verde, abre la puerta para que salgan las ovejas. Salen las ovejas no quieren regresar más a donde ya el campo verde no existe. Entonces el pastor, sentado de flojo, sentado allá en su silla esperando que las ovejas vengan, no van a venir, no van a entrar al corral si no hay campo verde. Entonces les trae paja, ¿verdad? Trae paja al pastor, pero él no quiere salir del corral. Y al no querer salir del corral, empieza a ver cómo las ovejas empiezan a perder. Unas caen a hoyos, otras caen a charcos, otras se los come el lobo, otras se pierden. ¿Se acuerdan de la canción de las 99 que nos habla mucho? Hemos oído esta canción bastante en la iglesia, que es del Evangelio, ¿verdad? Que nos habla de las 99 ovejas y que va por aquella, a rescatar aquella, ¿verdad? A traerla de vuelta al redil. Esa es la misión de los sacerdotes. Yo hay muchos sacerdotes que dicen, no vienen, se quejan en las misas, se quejan en lo que hablan, en los boletitos de la iglesia, le dejan saber a los otros. Es que ya no vienen, dicen. Es que no sé por qué tienen miedo, por qué no vienen, dicen los sacerdotes o las religiosas. Y los que están siempre en la iglesia, usualmente son los que les pagan, los que son contratados por las parroquias, especialmente aquí en Estados Unidos, pues que tienen que estar ahí porque ese es su trabajo, ahí trabajan. Y hay otros que no, pues viven ahí cerquitas o no sé, ¿verdad? Un sacerdote decía, y no es por desprestigiarles, no es por hablar mal de ellos, pero él decía las vacas sagradas, refiriéndose a aquellos que nomás no nos mueves porque solamente quieren estar en puestos de liderazgo en la iglesia y quieren ser los que mandan, los que dicen, Dios sabrá, Dios juzgará, ¿no? Nosotros oremos por ellos. Pero estas cosas suceden. Entonces estos sacerdotes dicen y se quejan y dicen que por qué, que ya nadie está viniendo, que la iglesia van a cerrar la iglesia, que si no vienen que no sé qué. ¿Qué no se está dando usted cuenta, sacerdote? Que hay un virus que mata especialmente a los ancianos, que sí existe y que ha sido mandado por Dios, no porque Dios quiera, sino que porque nosotros nos hemos alejado de la voluntad del Señor. Entonces hay que tener conciencia de este sentido, y es que Dios quiere que no vengan las gentes, que no se reúnan y que no hagan esas cosas. ¿O es algo ilógico pensar así? Yo creo que eso es lógico. Ahora, lo siguiente, sacerdote, ¿por qué usted se queja de eso y no quiere salir del corral? Su misión, sacerdote, religioso, es ser misionero. Usted tiene en su parroquia una lista de aquellos que han donado, de feligreses, y si no, usted puede pedirle a la gente que se empiecen a anotar en una lista, que den sus teléfonos, su dirección, que usted va a ir a visitarles cuando usted pueda. ¿Qué pasó? ¿Miedo? Exacto. Eso es a lo que nos tiene a nosotros el miedo. El miedo es el peor enemigo de la voluntad del Señor. ¿Quién con nosotros? Si Dios con nosotros.
Entonces, no hay que tener miedo al miedo, porque muchas veces el miedo es psicológico. Y cuando no hay solución hay que enfrentarse a lo que nos venga enfrente, sea un león, un tigre. Tienes que hacer algo, si no te van a tragar a ti y a toda tu familia. Viene un grupo de gentes a quererte matar y empiezas a ver que empiezan a matar a tus vecinos. ¿Te vas a quedar tú sentado esperando a que te maten? Te vas a defender. Siempre lo han hecho los cristeros, lo han hecho todos los fieles de la iglesia cuando se ven en esta situación. Es naturaleza del hombre, nos tenemos que defender. Y es la voluntad del Señor, porque cuando uno lucha con la voluntad del Señor, uno vence. ¿Sí o no? Está la Biblia llena de esto. Entonces, la misión del sacerdote, del religioso y la religiosa, y de aquel que se diga fiel a la iglesia, su misión es de predicar la palabra del Señor, ir a ayudar al prójimo. Y si el sacerdote dice, ya nadie viene a la iglesia, ¿por qué no vienen? Usted, sacerdote, tiene que ir a buscar a sus ovejas. No que las traiga de vuelta aquí, porque ahorita no se puede. El césped, la hierba está amarilla, no van a venir. Usted tiene que ir ahí a esos fieles. No se ha confesado, vengo aquí a la casa a tocarle. ¿Quién necesita confesión? Aquí mismo yo le voy a confesar, yo le traigo la Santa Eucaristía a usted aquí. Usted no puede ir a la iglesia, está bien, yo vengo a usted. No, es que son miles de gentes. Pues ¿para qué se hizo una agenda? Usted todos los días pudiera visitar 2-3 familias, 2-3 familias. La iglesia manda por lo menos una vez al año tomar la Santa Eucaristía. ¿No me lo creen? Revisen. Una vez al año. ¿Por qué? Porque la iglesia sabía, antes del Segundo Concilio Vaticano, que no había muchas iglesias. La gente tenía que caminar a un pueblo mayor para ir a tomar la Santa Eucaristía y asistir a la misa. Hoy nos han dispensado los obispos porque se dan cuenta de esta situación, ¿verdad? Y Dios trabaja así. Dios trabaja entre, como dicen, esto no lo dice Dios, pero entre líneas torcidas, digámoslo así, ¿no? Entre el pecado, Dios ve cómo Él va haciendo el camino para nosotros. Él va poniendo lo que necesitamos. Por eso no nos debemos de preocupar, tenemos que orar. El sacerdote, el religioso, la religiosa, como pastor, ¿verdad? Como líderes de la iglesia, tienen que salir al encuentro del hermano. Porque vemos a los feligreses buscando al sacerdote. El sacerdote no puede. El sacerdote no puede atenderle, tiene miedo, está muy ocupado, dice que muchas cosas que tiene que hacer no puede. No puede verle. ¿Por qué? Porque tiene una agenda, ¿no? Ya está lleno su horario, no puede, tiene muchas cosas que hacer. No, el sacerdote hoy su misión es la de ser evangelizador, es la de ser misionero. Siempre lo ha sido, obviamente. Pero antes las ovejas estaban en el redil. Las ovejas, por voluntad del Señor, venían a la Santa Iglesia, fiestas patronales, fiestas de la iglesia. Hoy no se puede. Es la voluntad del Señor. Hoy la voluntad del Señor es que aquel que se llama sacerdote católico, aquel que se llama misionero católico, aquel que se llama monja, religioso, tiene que ir a buscar a aquel fiel, porque si no se va a perder. Dios le va a pedir cuentas a ellos. ¿Qué hizo usted? Cuando usted se quejaba que nadie venía, cuando usted se quejaba que por qué no vienen, ¿acaso usted no tiene la lista de los que la iglesia ha, por ejemplo, bautizado, de los que han hecho la primera comunión, de los que se han casado? Ustedes tienen una lista increíble de los que donan dinero y no donan y les mandan boletitos y todo. O sea, no me vengan con cosas de que no entienden por qué no viene la gente. Ustedes tienen que salir al encuentro de aquel feligrés que no puede venir hoy. Claro está, tomando las medidas de precaución. Ya lo sabemos, ni tanto, ni nada, ¿verdad? Ni tonto, ni tan así que soy muy valiente. No, hay que tomar las cosas con calma y con lo que sabemos que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero igual, el sacerdote, hay muchos sacerdotes que se le han ingeniado para confesar, pero la Eucaristía se debe de hacer de rodillas y en la boca. Esto es esencial, no se puede nunca cambiar, porque esta es la voluntad del Señor. Les digo, vienen dificultades grandes, vienen catástrofes que no es que sean algo que no conocemos, no, siempre han sucedido, pero más fuertes, de tal forma que causarán más estragos, más pérdidas humanas, más dificultad en el corazón. Porque muchas gentes al ver a sus parientes muertos, al ver a sus parientes
desahuciados, pues encuentran conversión. Hemos visto cuántos programas en la televisión que nos muestran noticias de aquellos que llevaron a sus padres, ancianos o jóvenes al hospital de emergencia porque ya se sentían mal. Yo les he dicho que si a ustedes les da eso y ustedes saben que se van a morir, que llévenselos a su casa, que mueran en la casa, que llamen a un sacerdote, hagan lo posible porque se les dé una santa sepultura, aunque sea en el patio de la casa. Yo digo así, que yo le he dicho a mi esposa, si algo me llegase a suceder así, me entierras en el patio, por favor. ¿Por qué? Porque se va a desacrar mi cuerpo, me van a incinerar, me van a hacer no sé qué cosa. Yo no quiero que eso me suceda, ¿verdad? No dejan entrar a los sacerdotes, no dejan que te den la santa, la unción de los enfermos, no permiten nada de esto. Y muchos sacerdotes hasta han estado dejando que muchos fieles se vayan así, sin la voluntad del Señor, sin confesión, sin la Santa Eucaristía, sin la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Entonces muchos de esos sacerdotes darán cuenta al Señor. Por eso hay que hacer mucho ayuno, oración y penitencia, nos pide nuestra Madre Santísima. Ayuno, oración y penitencia, que se mitigue el castigo del Señor. Y les digo que aquellos que le pidan mucho al Señor, podrán suceder catástrofes y tu casa no va a ser tocada. O algo va a suceder que tú vas a salir bien. Hay que pedirle siempre al Señor, que de esto he conocido muchas personas. ¿Verdad? Que era como la receta perfecta para que murieran de una manera horrible, sin embargo ahí están. Pero eso no quiere decir que uno sea infalible, no tampoco. Que se cumpla siempre la voluntad del Señor y que mi sangre sea para la bendición de la tierra donde yo muera y para la conversión de muchos. Pues les digo, amigos, no me acuerdo qué más había puesto yo aquí en mi video, a ver algo que dice aquí, o sí, que la gente tiene resistencia. Ya para acabar, la gente tiene resistencia porque no quieren hacer la voluntad del Señor y no se ponen a pensar cuál puede ser la voluntad del Señor en este momento. Y es muy difícil saber cuál es la voluntad del Señor. Muchas veces uno no lo entiende, no lo puede uno comprender, pero hay que simplemente tener calma, orar, que Dios te va a dar la santidad, la sanación. Dios te va a dar ese momento en que tú vas a comprender qué es lo que Dios quiere de tu vida, qué es lo que Dios pide de ti. Por eso, amigos, como San Pablo y San Pedro y todos los evangelistas, ¿verdad? Todos los apóstoles de la iglesia, hay que tratar de hacer la voluntad del Señor, aun y cuando nuestras carnes sean débiles, y recordemos que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra entes que andan en las alturas. Y eso es importante recordar, porque vamos a tener muchas tentaciones y en muchos de nosotros vamos a caer, somos pecadores, pero tenemos que levantarnos como nuestro Señor Jesucristo nos muestra en su Calvario, en su crucifixión. Así que es importante, amigo. No sé si dije todo lo que tenía que decir, pero he hablado lo que he dicho. Ya van a ser las 10:30, tengo que ir a dormir a mis hijos ya, para que se vayan a dormir y mañana irme a trabajar. Pero no sin antes despedirme, primero que nada, con esta pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pésame, Señor, por los pecados que he cometido. Pésame, Señor, porque siendo tú tan bueno y misericordioso, he pecado contra ti. Antes quisiera no haber pecado que haberte fallado de esta manera. Ten misericordia de mí. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de las llamas del infierno. Llévate a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ángel de la guardia, dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día. Niñito Jesús, haz que nuestras obras sean como rosas y lirios delante de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Rafael Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Gabriel Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Madre, una gracia te pedimos, que nos sanes de cuerpo y alma. Sé que debemos de despojarnos de nuestros orgullos y pecados. Qué lejos estábamos de ti, Señor, qué negro velo cubría nuestra alma. Hoy te conocemos y queremos ser felices. Madre Santísima, posa tus manos aquí en nuestro corazón, para conocer mejor a tu Hijo Jesús y a nuestro Padre Dios. Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús, a ustedes consagramos nuestro
cuerpo, alma. A ustedes consagramos nuestro cuerpo, alma. Perdón, se me olvida aquí. A ustedes consagramos nuestro cuerpo, alma, salud. Ahorita se me olvidó, amigos, completamente. A ustedes consagramos. Ok. Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús, a ustedes consagramos nuestro cuerpo, alma. Se me olvida esto, amigos. No sé por qué ahorita se me olvidó. No me acuerdo ahorita, no sé, se me fue la idea. Y especialmente, Señor, por aquellos que sufren y morirán el día de hoy. Ante todo, pues, Señor, que se cumpla siempre tu voluntad. Te ruego, pues, por la conversión y liberación de nuestros corazones, la conversión y liberación de los corazones alejados de tu amor, la renovación de muchos más y la exaltación de tu iglesia. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra, sana de todo mal, limpia de todo pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Cristo Rey. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva la Sagrada Familia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva la Santa Iglesia Católica extendida por toda la tierra. Y amigos, terminamos con la corona. Amparo de nuestra Madre, socórrenos. ¿Y quién es el amparo de nuestra Madre? El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto. Dios los bendiga, ampare y proteja de todo mal y nos vemos hasta el próximo videoblog. Y ya saben, oración, ayuno y penitencia, hacer el Santo Rosario y cuando tengan la oportunidad, que en esos tiempos es bastante difícil, tomar la Santa Eucaristía de rodillas y en la boca. Salir de las ciudades, irse moviendo a las ciudades, lejos de las ciudades, que van a ser castigadas, y que los sacerdotes sean misioneros, a buscar a sus ovejas. No las dejen fuera de redil allá, que se las va a comer el lobo. Tienen que buscar a sus ovejas. Hasta pronto, amigos. Que Dios los ampare, bendiga y proteja de todo mal. Y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los cubra, sana de todo mal, limpia de todo pecado y los lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Cristo Rey y María Santísima, reinen en nuestros corazones. Hasta pronto.